buenas tardes, bienvenidos a Zona Escolar, programa del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. Yo soy Adriana Gómez y a nombre de Rodolfo Pasarán, titular de este espacio, les doy la cordial bienvenida. Saludo con muchísimo gusto a toda nuestra audiencia, quienes nos escuchan a través de las 4 estaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión en el Estado de Morelos. Y también a quienes nos siguen por las redes sociales, zonaescolar@ievem.edu.mx, facebook.com/Zona Escolar Radio y por el Twitter @z_escolar. También para que se ponga en contacto con nosotros, los teléfonos en cabina son 243-6201 y 243-6202 para recibir sus sugerencias sobre los temas de interés y que deseen que llevemos a cabo aquí en este su espacio. Agradezco también el valioso apoyo de nuestro amigo y compañero Lalo Millán en los controles técnicos. Hoy, jueves 25 de abril del 2019, son ya las 14 horas, programa 450. Y bueno, entrando de lleno a la entrevista y en materia educativa, es para mí un gusto presentar a la doctora Ruth Belinda Bustos Córdoba. Hola, doctora. Hola, buenas tardes. Y también a Erika González Palacios, egresada de la Licenciatura de Educación Primaria para el Medio Indígena de UPN Morelos. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. El tema del día de hoy es la educación de los pueblos indígenas en México. Doctora, platícame, ¿de dónde vienes? La importancia de la educación de los pueblos indígenas en México. ¿De dónde partimos? ¿Por qué la preocupación por este tema? Bueno, México es un país pluricultural y multilingüe. Está conformado por 68 pueblos indígenas, hablantes de las lenguas originarias, además del español y la lengua de señas mexicanas. A fines de marzo de este año hubo una reforma al artículo 3 constitucional, que rige en términos de educación, y entre otras cosas se presenta la importancia de que el Ejecutivo Federal determine los principios rectores y los objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de la educación básica. Estas reformas en este artículo contemplan la importancia de que los planes y programas de estudios mantengan una perspectiva de género, se vuelva a retomar la filosofía, el civismo, la historia y además de involucrar a las lenguas indígenas en nuestro país. Esto tiene efectos para todos los educandos de educación básica. Pero además se precisa la importancia de que los pueblos y comunidades indígenas se impartan una educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, en la promoción y preservación del patrimonio cultural e histórico de nuestro país. ¿Cómo vamos a hacer esto? Claro. No es algo nuevo. La educación indígena en México viene desde la postrevolución, incluso en la época posterior a la colonia, en los patios de las iglesias había una educación para los pueblos indígenas. Sin embargo, lo importante es que se basa en el artículo 3 constitucional actual, es hablar de ese respeto al patrimonio histórico y cultural. ¿Cómo lo vamos a hacer en Morelos? Bueno, Morelos es una entidad que tiene aproximadamente 1.700.000 habitantes y más de 70.000 habitantes son indígenas, ya sea de los pueblos originarios de la entidad o bien a partir de las migraciones de estados como Guerrero, Veracruz, Oaxaca. Entonces, pues vale la pena pensar cómo lo vamos a hacer o cómo lo estamos haciendo ya en el estado de Morelos, cómo se está dando esta educación para los pueblos indígenas y cómo los no indígenas aprenden de esta diversidad cultural y lingüística. Y para eso, bueno, es realmente muy grato presentarle aquí a una de las estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿Sí? De un programa muy específico que está en el estado de Morelos desde los años 90, que es la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena. Erika González, que presentamos hace un momentito. Erika es originaria de la comunidad de Coentepec, que es una comunidad indígena y que la mayoría de sus pobladores son hablantes del náhuatl, ¿no? Doctora, yo te quiero preguntar, este tipo de formación en esta licenciatura y a los estudiantes de educación primaria en el medio indígena, ¿se maneja de manera diferente? ¿Cuáles son los aspectos
que tiene esta licenciatura? ¿Por qué en el medio indígena tiene que ser una formación diferente? Explícanos por qué. Bueno, la formación para el medio indígena tiene dos características. Sí. Tiene que tener un enfoque bilingüe e intercultural. Bilingüe, considerando la lengua originaria de la comunidad, y intercultural, que se abra un diálogo de saberes entre el currículum oficial presente en todo el país en educación básica y el contexto cultural de la comunidad. Es decir, el maestro tiene que ser innovador, creativo, capaz de hacer un vínculo entre las características culturales de la comunidad y el currículum oficial, donde se establecen los saberes básicos para todos los niños del país. Por ejemplo, en el caso de las zonas indígenas, sabemos que no todos entienden o manejan el mismo, no hablan español, ¿no? No hablan español. ¿Qué pasa aquí en las comunidades indígenas, en el caso de quienes estudian esta licenciatura, cuando hay un problema con el lenguaje, ¿no? Cuando todavía, porque bueno, en la actualidad ya la mayoría de las zonas indígenas pues hablan y entienden perfectamente el español, pero hay comunidades que no. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, a mí me gustaría que más bien Erika nos platicara un poco cómo es su comunidad y cómo son las escuelas. ¿Cómo es tu comunidad? Bueno, mi comunidad es, bueno, lo voy a hacer primero en náhuatl mejor. No campanchante, Cuentepec, la Cuacuale, un patlatlatuan náhuatl, tomochte. Un pacatene desde inicial, preescolar, guane ome primarias, secundaria o bachilleres, más que no inicial y no preescolar, guane no ne primarias, ne un pate ititia y no náhuatl, un cate maestros, un pachante, guan quimate no ne totlator, guane la cual ne un plame quimititia. Cleca ulkim ultica mai si yehuayecan llega un pano un pachante un su matemática que no totlator. Cuepor kion cachetlasalua que ne cuaguni escuela amo amica y muchte no te mastique tatlatuaya por español guano amo matiaya atletique nechititia sania escuela guamon matetletique nechilia sa nechilia manchichiwa y ni que sampewan la copiar guamon matetletique ashka y oxe ni donemilis ashka no ne un pano no te mastique o quis que un pa universidad pedagógica campa no uno maste un pa te chititia que ni catiki wicas que no plame casto no ne tlatuan ne ni totlator náhuatl kipia para te juan tikmatisque pampa te juan cual tikimitisque no plame. A ver, Erika, vamos a hacer un espacio y haznos la traducción para quienes no entendemos náhuatl, que sí es importante conocer tu punto de vista, las necesidades de tu comunidad y bueno, por qué tú estás estudiando o por qué tú estudiaste esta licenciatura precisamente para apoyar a tu comunidad. Platícanos. Okay. Bueno, lo que había comentado, sí. Que mi pueblo es un pueblo hermoso, ahí hablamos lo que es el náhuatl, están los niveles de inicial, preescolar, 2 primarias, secundaria y un bachiller. Solo que en inicial, preescolar y las 2 primarias se imparten clases de náhuatl. Ajá. Bueno, en náhuatl, en los primeros 2 años de lo que es primaria. Es muy importante esto, ya que los niños, su primera lengua es el náhuatl. Entonces, los maestros deben de ser bilingües, o sea, que dominen el náhuatl para que se haga una educación que les sirva. En mi parte de lo personal, cuando yo iba a la primaria, mis maestros eran, hablaban solamente el español, entonces yo iba y te quedas así como, ¿qué dice? Y entonces tú ni siquiera puedes preguntar y la maestra pues tampoco te puede contestar porque pues no se entienden ambas. Esa parte es muy importante comentarla porque tú, bueno, eres originaria, sí, ¿no? de Cuentepec. De Cuentepec. Y es una comunidad náhuatl. En tu caso es más fácil porque ya conoces la problemática y porque vas a atacar
directamente en el problema, ¿no? De lo que tú padeciste cuando fuiste estudiante. Ahora vas a sumarte a erradicar este tipo de problemáticas. Pero en el caso de quienes no son originarios de pueblos indígenas, yo creo que ahí sí la limitante pues es más grande, ¿no? Es más grande el reto. Sí, mira, la Universidad Pedagógica Nacional, les decía, desde los años 90 en Morelos tenemos la licenciatura para el medio indígena, preescolar y primaria para el medio indígena. Originalmente la idea era capacitar, más bien, formar profesionalmente a los profesores que ya estaban trabajando en las escuelas indígenas. Muchos de ellos eran, sí, originarios de una comunidad como tal, pero no dominaban la lengua. En los últimos años lo que hemos hecho en la universidad es generar talleres de náhuatl como primera o como segunda lengua. Como primera lengua, para el caso de jóvenes como Erika, que ya son hablantes, trabajamos con ellos talleres de lectura y escritura en náhuatl. ¿Por qué? Porque las lenguas originarias son predominantemente orales, no hay suficiente formación en cuanto al escrito. Sí. Pero también recibimos en la universidad muchos jóvenes que provienen, si bien de comunidades indígenas, ya no hablan la lengua porque sus padres las han dejado de hablar y las han dejado de enseñar, en tanto la discriminación presente en la sociedad. Entonces, los jóvenes que llegan a la universidad con estas características reciben la enseñanza del náhuatl como segunda lengua, entonces aprenden a hablarla y a escribirla. Claro, es un reto muy importante para el aspirante a la licenciatura y también para la universidad, para tener esa capacidad de atender adecuadamente. Sin embargo, me parece que algo importante de esta licenciatura es que el profesor que se forma con nosotros es capaz de atender y de comprender la diversidad lingüística y cultural presente en el país. Y ya sea en una zona rural o en una zona urbana, podemos encontrar esta diversidad. Si nosotros vamos al centro de Cuernavaca, la Escuela Benito Juárez, la Pestalozzi, son escuelas donde reciben a una cantidad inmensa de niños indígenas provenientes de la migración, que son quienes venden las artesanías, etc. Entonces, quizás un maestro que haya sido formado con nosotros es capaz de atender pertinentemente esta diversidad en el aula. Pues vamos a continuar hablando de la educación de los pueblos indígenas en México. Tenemos que hacer una pausa, es muy breve, no se vaya, continuamos en Zona Escolar.